Aquella noche llevaba un cargamento de maquinaria desde Torreón hasta Mazatlán. Había tomado la ruta libre porque el cliente no quería pagar peaje. Mala idea. Sabía que esa carretera tenía fama. La llaman la ruta del diablo porque es angosta, solitaria y traicionera. Curvas cerradas, pendientes inesperadas, niebla espesa en algunos tramos. Pero yo era un hombre curtido en estos caminos, o eso pensaba. La noche cayó rápido. El cielo estaba negro como boca de lobo y la luna apenas se asomaba entre las nubes. Solo mis faros y las luces tenues de mi tablero iluminaban la cabina. Todo iba bien, hasta que vi algo en el espejo. Por un segundo, mi propio reflejo en el retrovisor se movió antes que yo lo hiciera, como si me estuviera mirando con un instante de adelanto. Parpadeé, sacudí la cabeza y volví a mirar. Todo normal. El cansancio, me dije. Pero entonces sentí que algo me jalaba por dentro. No sé cómo describirlo. Fue como si algo entrara en mí, como si me vaciaran por dentro y otro tomara el control. Mi mente seguía ahí, pero mi cuerpo no me obedecía. Vi mis manos apretar el volante hasta que los nudillos se pusieron blancos. Mi pie hundió el acelerador sin que yo lo ordenara. El camión rugió y la velocidad aumentó. Intenté mover los brazos, gritar, hacer algo, pero nada. Solo podía ver. Los faros iluminaban la carretera sinuosa. La velocidad era peligrosa, pero mi cuerpo no parecía preocupado. Vi cómo mis manos giraban el volante con precisión milimétrica, tomando cada curva con una destreza que no me pertenecía. Yo no era un mal conductor, pero quien fuera que ahora manejaba mi cuerpo era mejor. La carretera seguía su curso, pero algo no cuadraba. Ese tramo no lo recordaba. Pasé junto a un árbol grande con una rama caída en forma de arco. Unos minutos después lo vi otra vez. Es el mismo árbol, pensé. Mi cuerpo siguió manejando. La tercera vez que pasé junto a él, supe que algo estaba terriblemente mal. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Solo podía mirar cómo mi cuerpo, o lo que fuera que me controlaba, seguía conduciendo con precisión mecánica. Hasta que de repente mi pie pisó el freno. El camión se detuvo en seco. Vi cómo mis manos apagaban el motor, cómo mis piernas se movían para abrir la puerta y bajar. La brisa nocturna golpeó mi rostro, pero no me pertenecía. Mis botas crujieron sobre la grava del arcén. Sentí mis piernas avanzar solas hasta quedar justo frente al camión. Entonces mi cuerpo se dejó caer de rodillas. Yo seguía atrapado dentro, mirando a través de mis propios ojos. Vi mis manos apoyarse en el pavimento, vi mis brazos temblar. Era como si lo que me poseía estuviera cansado, como si me hubiera usado y ahora me devolviera un cuerpo agotado. De pronto, mis músculos dejaron de tensarse. Sentí el control regresar, como si un hilo invisible que me sostenía se rompiera. Pude respirar por mi cuenta otra vez, pude moverme, pero no lo hice. Me quedé ahí, en el suelo, temblando como un niño. No sé cuánto tiempo pasó. Las luces me despertaron. Un auto se detuvo junto a mi camión. Oí puertas abrirse, pasos apresurados, voces. «Está temblando, está bien». Intenté hablar, pero la garganta me ardía. «Hermano, ¿qué pasó?» Alguien me tocó el hombro y me sacudió levemente. Solo pude mirarlos con los ojos desorbitados. «Llamen una ambulancia», dijo una mujer. Uno de los hombres se agachó frente a mí y me ofreció agua. Lo miré y en ese momento supe que no podía explicar nada. No porque no quisiera, sino porque yo tampoco entendía qué había pasado. Los paramédicos llegaron poco después. Dijeron que quizá había sido un episodio de estrés extremo, que el cansancio a veces causa alucinaciones. Pero yo sé que no fue eso. Desde aquella noche, cada vez que me miro en un espejo por más de unos segundos, siento que mi reflejo tarda en reaccionar. A veces creo que sigue ahí, esperando. No era la primera vez que me encontraba con un accidente, pero esto era diferente. 2 personas tiradas en medio del asfalto, justo en mi carril. Una de ellas estaba boca arriba, la otra de costado.
No vi sangre ni autos destrozados cerca, lo que me pareció extraño. Me tembló la mano sobre el volante. Frenar de golpe con un camión cargado no es opción, así que tuve que maniobrar con cuidado para esquivarlos. Pasé tan cerca que vi la cara de una de ellas. Era un hombre, los ojos abiertos, como si mirara directo a la luna. No sé por qué, pero no paré. En este trabajo uno aprende que hay cosas que es mejor no averiguar. Si eran víctimas de un accidente, tarde o temprano alguien más las encontraría. Pero una parte de mí sabía que algo andaba mal. Seguí manejando con el estómago revuelto. No habían pasado ni 15 minutos cuando el motor empezó a fallar. Las luces del tablero parpadeaban y sentí como el camión perdía fuerza. No tuve opción, tuve que orillarme. Apagué el motor y me quedé en silencio, escuchando la nada. Ni un grillo, ni un carro a lo lejos, nada. Y luego, los golpes. 3 golpes secos en la caja del tráiler. No quería moverme. Me quedé con las manos en el volante, respirando hondo. Pensé que tal vez alguien se había subido al camión, algún ladrón que aprovechó que me detuve. Tomé el bate que llevaba siempre debajo del asiento y bajé con cuidado. La luna iluminaba apenas la carretera y la parte trasera del camión. Me acerqué con la garganta seca y el pulso acelerado. ¿Quién anda ahí?, grité. Silencio. Di la vuelta al tráiler, esperando encontrar a alguien escondido. Nada. El viento sopló, helado. Decidí revisar la caja, aunque algo dentro de mí me decía que mejor me subiera al camión y me largara de ahí. Pero la necedad y el miedo a perder la carga me hicieron seguir. Destrabé la puerta y la abrí. Estaba vacía. No entendía nada, pero justo cuando me di la vuelta para cerrar, algo se movió dentro. El sonido era bajo, como un roce, algo arrastrándose, y el olor, un hedor agrio y denso, como a carne podrida. Me obligué a mirar dentro de la caja, buscando con la mirada algo que explicara lo que pasaba, y los vi. Los mismos 2 hombres que esquivé en la carretera, de pie al fondo de la caja, con la cabeza ladeada como si no entendieran qué hacían ahí. Se movieron al mismo tiempo, un paso adelante. Yo no grité, solo cerré la puerta de golpe y corrí al camión. Arranqué sin pensarlo, sin mirar atrás. El motor rugió como si nunca hubiera tenido fallas. Manejé sin parar, sin tocar la radio, sin tomar un sorbo de café, solo escuchando la carretera, esperando no volver a oír esos golpes. No sé cómo logré llegar a una gasolinera. Bajé con las piernas temblando y le conté todo al encargado. Me miró con los ojos muy abiertos. ¿Los viste en la carretera?, preguntó en voz baja. Asentí. El hombre tragó saliva y luego murmuró algo que me dejó helado. Eso ya ha pasado antes. Me contó que hace muchos años un camión se accidentó en ese tramo. Unos ladrones pusieron troncos en la carretera para obligar al conductor a frenar. Cuando bajó a revisar, lo golpearon hasta matarlo. Pero lo peor fue lo que hicieron después. Había 2 pasajeros con él, otros choferes que iban de aventón. Los obligaron a meterse en la caja y luego prendieron fuego al tráiler con ellos adentro. Sus cuerpos nunca se encontraron. Nadie sabe qué pasó con los asaltantes. Desde entonces, varios conductores han visto esas mismas figuras en la carretera, a veces en el camino, a veces en el espejo retrovisor, a veces dentro de sus propios camiones. «Si los vuelves a ver», me dijo el encargado, «no les hables, no te detengas». Me quedé en la gasolinera hasta que amaneció. Cuando finalmente tuve el valor de abrir la caja del tráiler, estaba vacía, pero el olor seguía ahí, a carne quemada. Voy a contarte todo como lo recuerdo. Aquel viaje comenzó como cualquier otro. Me encontraba en un paradero de camiones en Laredo, esperando una nueva carga. Estaba tomando un café aguado de máquina cuando se me acercó un tipo que trabajaba en la misma empresa para la que yo hacía fletes de vez en cuando. Era un tipo callado, un tal Marcus, con quien había cruzado palabra un par de veces. Esa noche se veía extraño, más pálido de lo normal y con unas ojeras que parecían tatuadas en su cara. «Oye, ¿vas para el norte?», me preguntó con una voz rasposa. «Depende»,
¿Por qué? Tengo un encargo especial, algo que me pidieron mover, pero me salió otro trabajo y no puedo hacerlo. Te pago bien si lo llevas por mí, solo es hasta Oklahoma. Desconfié al instante. Nadie ofrece dinero fácil sin una trampa detrás. Pero cuando mencionó la cantidad, dudé. La paga era más del doble de lo normal. ¿Qué llevas en la caja? Marcus desvió la mirada. Solo muebles viejos, cosas de una casa que están vendiendo. No me gustó como lo dijo, pero acepté. Revisé la caja del tráiler antes de engancharlo a mi camión. Desde fuera todo parecía en orden, aunque al abrir las puertas me llegó un olor extraño, como a humedad y tierra podrida. Dentro solo vi bultos cubiertos con lonas, nada raro. Arranqué entrada la noche. El tráfico en la carretera estaba ligero, lo que significaba menos estrés y una conducción más tranquila, pero conforme avanzaban las horas, la sensación de incomodidad empezó a crecer. Primero, el olor. No importaba cuánto cerrara la ventana, el aire dentro de la cabina seguía oliendo a algo rancio, algo podrido. Luego, el peso del camión. Se sentía extraño en las curvas, como si la carga se moviera sola. Encendí la radio para distraerme, pero la señal se volvía estática a cada rato. Maldije en voz baja y seguí conduciendo. No tardó mucho en pasar lo peor. Ya llevaba unas 3 horas de camino cuando vi algo en el retrovisor. Fue un destello, como si alguien hubiera encendido una linterna dentro de la caja del tráiler. El corazón me dio un vuelco. Frené en seco y me orillé. Con la linterna en mano, bajé y rodeé la caja. Revisé los candados. Seguían cerrados. «No puede ser», murmuré, con un nudo en la garganta. Golpeé la pared del tráiler con los nudillos. Nada. Esperé un momento, pero el silencio de la noche fue mi única respuesta. Suspiré y volví a la cabina. Quizá era el cansancio jugándome una mala pasada. O al menos eso quise creer. Minutos después de arrancar de nuevo, lo escuché. Un golpe seco, fuerte, viniendo de la caja del tráiler. Pum, luego otro. Pum, alguien o algo estaba allá atrás. Mi respiración se aceleró. La mente me decía que podía ser un animal, pero el instinto gritaba otra cosa. Algo dentro de mí me decía que no debía detenerme. Decidí seguir manejando, pero los golpes no pararon. Pum, pum, pum. Tomé el radio para pedir ayuda, pero solo recibí estática. Pum, y entonces la peor parte, un ruido seco justo detrás de mi asiento. Giré la cabeza y vi, a través del pequeño ventanuco que conectaba la cabina con la caja, un par de manos huesudas, pálidas, pegadas al vidrio. Solté un grito y di un volantazo. El camión se tambaleó, las llantas rechinaron contra el pavimento. Cuando volví a mirar, las manos ya no estaban. Pisando el acelerador, avancé sin detenerme hasta una gasolinera. Apenas frené, salí casi saltando de la cabina. Fui directo a la parte trasera del tráiler y con las manos temblorosas abrí los candados. No estaba preparado para lo que encontré. Bajo la lona, amontonados entre muebles viejos, había ataúdes, uno de ellos abierto y vacío. El hedor que salió fue insoportable. Tragué saliva y di un paso atrás tratando de procesar lo que veía. De pronto, una mano helada me sujetó del brazo. Solté un grito y me giré. Era Marcus. No debiste abrirlo. Con los ojos inyectados en sangre, intenté soltarme, pero su agarre era inhumano. Fue entonces cuando lo vi. Detrás de él, dentro de la caja del tráiler, algo comenzó a moverse. Un bulto bajo una lona. No esperé a ver qué era. Le di un empujón a Marcus y corrí de regreso a la cabina. Encendí el camión y salí de ahí sin mirar atrás. Nunca supe qué era lo que transportaba esa noche. Tampoco volví a ver a Marcus. Solo sé que, desde entonces, cada vez que conduzco de noche, siento que alguien o algo me observa desde el retrovisor y en ocasiones veo esas manos pálidas en el vidrio. Iba rumbo a Monterrey con un cargamento de refacciones industriales. Era cerca de la medianoche cuando la vi. Una mujer parada junto a un coche viejo con las luces de emergencia encendidas.
Llevaba un vestido claro y tenía el cabello largo, despeinado por el viento. Estaba de espaldas a la carretera, pero en cuanto pasé junto a ella, se giró y me hizo señas desesperadas. No suelo detenerme, no porque no quiera ayudar, sino porque sé que estas situaciones muchas veces son trampas, pero algo en ella me hizo dudar. Se veía realmente angustiada y el carro tenía el cofre levantado. Pensé, si fuera mi hermana o mi madre, me gustaría que alguien se detuviera. Así que frené unos metros adelante, encendí las intermitentes, me bajé con la linterna y caminé hacia ella. ¿Todo bien, señora? Se volteó de golpe. Su rostro estaba pálido, con los ojos grandes y brillantes por las lágrimas. Por favor, ayúdeme. Su voz temblaba. Mi esposo se fue a buscar señal para llamar a una grúa, pero llevo aquí horas y no regresa. Mi primer instinto fue mirar alrededor. La carretera estaba vacía, oscura, solo el sonido de los grillos y el viento moviendo la hierba seca. No había señales de ningún otro carro ni de su supuesto esposo. ¿Desde hace cuánto se fue? Hace mucho, no sé cuánto, pero hace mucho. Algo en su voz no me cuadró. Tenía miedo, sí, pero no solo por estar varada. Había otra cosa. ¿Y qué tiene su coche? Se tardó un segundo en contestar. No enciende. Creo que la batería murió. Yo no confiaba del todo, pero tampoco podía dejarla ahí. Así que me acerqué al cofre y apunté con la linterna. No sabía mucho de mecánica, pero a simple vista no vi nada fuera de lo normal. Entonces noté algo. Los cables de la batería estaban desconectados. Ahí fue cuando supe que algo andaba mal. Señora, me enderecé despacio. Su batería no está muerta. Alguien desconectó los cables. La mujer abrió la boca como si fuera a decir algo, pero en ese momento escuché pasos detrás de mí. Me giré en seco y vi a 3 tipos saliendo de entre los matorrales. Uno tenía un machete, otro un tubo y el tercero una navaja. «¡No te muevas, cabrón!», gritó el de la navaja. Mi sangre se heló. La mujer dio un paso atrás, pero no parecía sorprendida. En ese momento entendí todo, era una trampa. Di un paso hacia atrás, calculando mis opciones. El tráiler estaba lejos. Mi navaja estaba en la cabina, inútil en ese momento. «Tranquilos, no quiero problemas». «No, pero los tienes», dijo el del machete, con una sonrisa torcida. «Suelta todo lo que traigas y te dejamos ir». No podía entregarme así de fácil. Sabía que si me dejaba hacer, no solo me iban a robar, sino que tal vez no saldría vivo. «No traigo efectivo», dije intentando ganar tiempo. El de la navaja se adelantó y me metió un golpe en el estómago. Me doblé sin aire y antes de poder reaccionar, el del tubo me golpeó en la pierna. Sentí un dolor punzante y caí de rodillas. «Mira, güey, no la hagas de pedo», escupió el del machete. «Queremos tu cartera, tu celular y las llaves del camión». Respiré hondo, intentando no entrar en pánico. «Mi cartera está en la cabina, déjenme pararme y se las doy». Se miraron entre ellos. El de la navaja me agarró del brazo y me jaló hacia el tráiler. Caminé cojeando, sintiendo la sangre latiéndome en la pierna. Llegamos a la cabina y abrí la puerta con cuidado. «Súbete y pásame la cartera», ordenó el tipo. Asentí, pero en cuanto puse un pie en el estribo, me aferré a la puerta y con todas mis fuerzas la azoté contra él. Escuché el golpe seco contra su cabeza y su grito de dolor. Aproveché la confusión y saqué mi navaja del asiento. El del machete corrió hacia mí, pero alcancé a enterrar la navaja en su brazo antes de que pudiera levantar el arma. Gritó y soltó el machete. El del tubo me golpeó de nuevo en la espalda, haciéndome caer de bruces sobre el pavimento. Ahí pensé, hasta aquí llegué. Pero entonces se escucharon motores acercándose. Luces iluminaron la escena. Un carro y una camioneta se detuvieron en seco. Un hombre se bajó del carro con una escopeta en la mano. «Suéltenlo, hijos de la chingada». Los ladrones vacilaron. La mujer gritó algo y echaron a correr hacia los matorrales. Yo me quedé ahí, tirado, sin poder creerlo. El hombre de la escopeta y su familia me ayudaron a incorporarme. Eran de un rancho cercano y venían de regreso cuando vieron el alboroto.
Me ofrecieron llevarme al hospital, pero insistí en quedarme en el tráiler hasta que llegara la policía. Nunca encontraron a los asaltantes ni a la mujer, y aunque llamaron a una patrulla, me dijeron lo mismo que ya sabía, que esas trampas son comunes en carreteras solitarias. Desde aquella noche decidí algo: nunca más me vuelvo a detener por nadie en la carretera. Aquella noche salí de Ciudad Juárez con destino a Torreón. Llevaba un cargamento de autopartes y, para no arriesgarme a quedarme dormido, decidí seguir las luces traseras de otro tráiler que iba unos metros delante de mí. Un camión grande, de caja cerrada y sin logotipos. Algo en él me pareció raro desde el principio, pero en ese momento no le di importancia. Lo seguí durante un buen tramo. Era un alivio tener a alguien adelante porque la carretera estaba demasiado oscura y vacía, pero luego noté algo extraño. No había señales de radio de ese camión. Ni una sola vez el conductor encendió las luces direccionales o frenó en los retenes. Ahí fue cuando me di cuenta de que algo andaba mal. Intenté alcanzarlo un poco más para verle las placas. No tenía. Eso me puso nervioso. Encendí la radio en la frecuencia de los camioneros. ¿Qué onda, amigo? ¿Vas con carga? Silencio. Lo intenté otra vez. Tráiler sin placas. Te estoy siguiendo desde Juárez. ¿Me copias? Nada. La velocidad del camión era constante, como si no le afectaran las subidas ni las bajadas de la carretera. Eso es raro, incluso con carga ligera. Luego vi algo que me heló la sangre. A la altura de un desvío, la luz de mi camión iluminó por un segundo la cabina del otro, y estaba vacía. No había nadie al volante. No quise creerlo. Pensé que tal vez me engañaban los reflejos, la fatiga, el movimiento del camino, pero lo vi bien. Esa cabina estaba vacía. El miedo empezó a meterse en mi cabeza como un veneno. Apreté el volante, dudando si seguirlo o no, pero entonces el camión hizo algo que me obligó a reaccionar. Empezó a reducir la velocidad hasta quedar a la par conmigo. Sentí cómo el corazón se me iba al suelo. Levanté la mirada de reojo y traté de no perder el control del volante. La cabina seguía vacía. Fue entonces cuando se abrió la puerta del lado del copiloto. No había viento. No había razón para que esa puerta se abriera sola. Y sin embargo, ahí estaba, de par en par, como si algo o alguien hubiera querido que mirara adentro. Para ese punto, mi instinto me gritaba que me alejara. Metí más velocidad para adelantarlo, pero apenas hice eso, el camión sin conductor aceleró también. Ya no era una coincidencia, me estaba siguiendo. Solté una maldición y apreté los dientes. No podía frenar en seco. Un camión a esa velocidad no se detiene de golpe sin volcarse. Tampoco podía salirme del camino porque los márgenes estaban llenos de piedras y matorrales. Estaba atrapado. Entonces lo vi moverse hacia mi carril. El desgraciado me estaba cerrando el paso. Toqué la bocina con todas mis fuerzas. Nada. Volví a la radio. Alguien en frecuencia. Hay un camión sin placas intentando sacarme del camino. Silencio. No podía creerlo. Las llantas rechinaron cuando intenté aferrarme al carril, pero el otro camión seguía empujando, obligándome a tomar el acotamiento. Sabía que si ponía una rueda fuera del asfalto podía volcar. Tuve que hacer lo impensable. Cuando vi un tramo donde el terreno parecía más parejo, giré el volante con todas mis fuerzas. El camión se sacudió como un demonio desbocado. Sentí cómo se levantaban las llantas del lado derecho y en ese instante creí que todo se había acabado. Pero no volqué. Caí con un golpe seco en el acotamiento, levantando polvo y piedras. Cuando miré por el retrovisor, vi que el camión sin conductor seguía derecho, hasta que se desvió bruscamente. Se estrelló contra una barrera de contención con una violencia que hizo temblar la tierra. El estruendo fue ensordecedor y luego silencio. Por un momento me quedé inmóvil. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que iba a reventar. Cuando recuperé la respiración, bajé del camión con las piernas temblorosas.
El otro tráiler estaba completamente destruido contra la barrera. El impacto fue brutal. Pero entonces algo me hizo dar un paso atrás. No había nadie en la cabina. No había sangre, ni rastros de un conductor. Nada. Encendí la radio con las manos sudorosas. Aquí, operador, en la autopista, acabo de presenciar un choque. Un camión sin placas se estrelló contra la barrera. No hay conductor a la vista. Esta vez sí hubo respuesta. Aquí, Patrulla Federal, estamos en camino. Manténgase en su unidad. No me lo tuve que decir 2 veces. Minutos después, llegaron las patrullas. Un oficial se acercó a mí con cara de incredulidad. ¿Usted iba manejando ese camión? Negué con la cabeza. No, yo iba en el otro. Ese camión, me detuve. ¿Cómo explicarlo sin sonar loco? No tenía conductor. El policía frunció el ceño. ¿Cómo dice? Lo que escuchó. Yo lo vi, estaba vacío. Los oficiales se miraron entre sí. Luego inspeccionaron la cabina. Yo me quedé al margen, con las piernas aún temblando. Después de varios minutos, uno de ellos salió pálido. No encontramos a nadie, pero sí algo más. Me hicieron acercarme. Dentro del camión, en el asiento del copiloto, había un costal viejo. Cuando lo abrieron, mi estómago se revolvió. Había huesos humanos dentro. Los oficiales se pusieron tensos. Este camión tiene reporte de robo desde hace años, y su dueño desapareció sin dejar rastro. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El policía me miró con una mezcla de miedo y respeto. Tuvo suerte de salir con vida. Yo solo pude asentir. Esa noche no volví a subirme al camión, y hasta el día de hoy, cada vez que manejo de noche, reviso bien mis espejos, porque sé que en la carretera hay cosas que no deberían estar ahí. Mi mujer y yo llevábamos años en este oficio. Compartíamos la cabina, turnándonos para manejar mientras el otro dormía en la litera. Era una vida dura, pero funcionaba para nosotros. Esa noche atravesábamos una carretera poco transitada en el estado de Sonora. Habíamos salido del último poblado unas horas atrás y no veríamos otra ciudad hasta la mañana siguiente. El plan era avanzar lo más posible antes de parar a descansar. Todo marchaba bien, el motor rugía parejo y el camino estaba despejado. Afuera, solo la luna iluminaba el desierto infinito. Mi mujer dormía en la litera cuando sentí el primer movimiento extraño en el camión. Fue un ligero tambaleo, como si una ráfaga de viento hubiera golpeado de lado. No era raro en una carretera abierta, así que no le di importancia. Pero unos minutos después volvió a suceder, esta vez más fuerte. El volante vibró entre mis manos y sentí cómo el tráiler se sacudía, como si alguien hubiera saltado sobre la caja. ¿Qué pasó?, preguntó mi mujer, medio dormida. No sé, respondí, con la vista clavada en los espejos. La carretera seguía vacía, no había viento ni baches, nada que explicara el movimiento. ¿Seguro que no fue un reventón?, preguntó ella ya más despierta. Reduje la velocidad y revisé el tablero. Todo estaba en orden. Pero el camión volvió a moverse, esta vez con más violencia. La litera crujió y mi mujer se incorporó de inmediato. «Ya párate». No hacía falta que lo dijera 2 veces. Encendí las intermitentes y orillé el camión en la primera zona segura. Apenas detuve el motor, el silencio se hizo espeso. Solo el tic-tac del motor enfriándose rompía la quietud. Bajé con una linterna y caminé alrededor del tráiler. Revisé las llantas, los ejes, las puertas de la caja. Todo parecía en su sitio. Mi mujer se asomó por la ventanilla. «¿Nada?», negué con la cabeza. Subí de nuevo a la cabina, pero justo cuando cerré la puerta, un ruido seco sonó desde atrás, como si algo pesado hubiera caído dentro del remolque. Nos miramos sin decir palabra. «La carga», dijo mi mujer. Tal vez algo se movió, eso tenía sentido. A veces, cuando la carga no está bien asegurada, un bache o una frenada brusca puede hacer que se desplace. Pero aún así, el ruido había sonado demasiado fuerte. Tomé la linterna y bajé otra vez. Rodeé el camión hasta la parte trasera y apoyé la oreja contra las puertas de la caja. Dentro,
solo el eco de mi propia respiración. Coloqué la mano en la manija para abrir, pero me detuve. Algo en el aire me puso la piel de gallina. Silencio absoluto, ni un grillo, ni el viento, nada. De pronto, un golpe fuerte sacudió las puertas. Di un paso atrás con el corazón acelerado. Me tomó unos segundos reaccionar. Pensé que tal vez algún animal se había metido cuando cargamos en la última estación, aunque no veía cómo. «Oye», llamé. «Si hay alguien adentro, más vale que digas algo». Silencio otra vez. Con un nudo en el estómago, subí a la cabina y cerré la puerta con seguro. Algo se movió dentro. Mi mujer me miró preocupada. «No abras. Mejor avancemos y revisamos en un lugar con más luz». Asentí. Arranqué el motor y volvimos a la carretera. Intenté concentrarme en el camino, pero la sensación de que algo estaba mal no me dejaba en paz. Seguimos manejando, sin hablar mucho. De vez en cuando miraba los espejos laterales, esperando ver algo fuera de lugar, y entonces lo escuchamos. Un silbido. Al principio fue apenas un sonido débil que se confundía con el viento, pero poco a poco se hizo más claro, como si alguien estuviera dentro del remolque, silbando una melodía monótona. Mi mujer me miró con los ojos abiertos de par en par. «Eso no es la carga». Apreté el volante con las manos sudorosas. El silbido continuó, interrumpido por golpes suaves en las paredes del remolque. Era como si alguien estuviera rascando desde adentro. Aceleré. La carretera seguía vacía, sin un solo vehículo a la vista. El silbido se hizo más fuerte, hasta que sonaba como si estuviera justo detrás de la cabina. «No pares», dijo mi mujer, apretando mi brazo. Pero en ese momento, el camión se sacudió tan fuerte que casi pierdo el control. La cabina entera crujió, la radio chisporroteó y las luces del tablero parpadearon. Mi corazón martillaba en el pecho cuando miré por el espejo derecho. Vi algo moverse entre los árboles al costado de la carretera. No puedo describirlo con exactitud. Era una sombra alta y delgada, con movimientos inhumanos. Se deslizaba entre los arbustos, siguiendo el camión a una velocidad imposible. «¡Ahí!», gritó mi mujer, señalando el retrovisor. Giré la cabeza justo a tiempo para ver una mano negra y huesuda asomarse desde la parte superior del remolque. Aceleré todo lo que el motor me permitió. El silbido cesó de golpe, pero un golpe seco sonó en el techo de la cabina. «Está arriba». Mi mujer se cubrió la boca con ambas manos. La carretera seguía interminable. No había dónde parar ni a quién pedir ayuda. Otro golpe, más fuerte. Y luego algo empezó a arrastrarse por el techo, directo hacia el parabrisas. Sentí el peso de esa cosa sobre nosotros. El camión se sacudió de nuevo. Las luces delanteras parpadearon y por un segundo vi la sombra de algo agazapado en el cofre. No lo pensé más. Giré bruscamente el volante, haciendo que el tráiler se desviara hacia el acotamiento. El peso del remolque hizo el resto. El camión derrapó y estuvo a punto de volcarse, pero al final logré detenerlo con un chirrido de neumáticos. Silencio, solo nuestra respiración agitada y el motor vibrando. Miré a mi mujer. Seguía en shock, con las manos aferradas al tablero. «Se fue», murmuró. Tomé una linterna y bajé. La carretera estaba vacía, el desierto, tranquilo. Pero cuando dirigí la luz hacia la caja del tráiler, vi algo que me dejó helado. Las puertas seguían cerradas con candado, pero sobre la lámina había marcas de manos, largas y oscuras, como si algo las hubiera arañado desde afuera. No volvimos a abrir la caja hasta la mañana siguiente, cuando llegamos a nuestro destino. Los trabajadores de la empresa se encargaron de descargar la mercancía. Uno de ellos se nos acercó con el ceño fruncido. «¿Vieron esto?». Nos llevó hasta la parte trasera. Sobre las cajas había algo grabado con uñas o algún objeto afilado. 4 palabras. No era para ustedes. Desde entonces jamás volvimos a cruzar por esa carretera. Me dirigía hacia Nueva Orleans, transportando una carga de equipo industrial, y ya llevaba más de 10 horas de manejo.
El cansancio se me metía en los huesos, así que decidí parar en un truck stop cerca de Laredo. Era un sitio viejo, con solo unas cuantas bombas de gasolina, un pequeño restaurante y una tienda de conveniencia atendida por un tipo que no parecía tener muchas ganas de vivir. Había otros camiones estacionados, pero se notaba que la mayoría estaban vacíos. Al parecer, sus conductores habían encontrado una cama en un motel cercano o estaban dentro del restaurante. Después de asegurar mi camión, fui a comprar un café y algo de comer. Mientras hacía fila para pagar, sentí que alguien se paraba detrás de mí. No le di importancia hasta que escuché su voz. «Bonito camión, amigo. Seguro ganas buen dinero conduciendo algo así». No era raro que otros camioneros o curiosos hicieran comentarios sobre mi unidad, pero había algo en su tono que me incomodó. Giré la cabeza apenas un poco y vi a un hombre alto, de complexión delgada, pero con una presencia extraña. No sabría decir qué era, pero su piel parecía, no sé, como si estuviera un poco estirada, tensa. Su ropa estaba gastada, como si hubiera estado en la carretera por años sin cambiarse. «Sí, es buen camión», respondí sin mucho interés. Pagué mi café y salí. Caminé hacia mi camión, sentí que alguien venía tras de mí, y cuando me subí a la cabina, escuché que golpeaban la puerta. Era él. «¿Te importa si subo un rato? Hace frío aquí afuera y tengo un par de cervezas que podríamos compartir». Lo miré fijamente. Sabía que muchos camioneros a veces se acompañaban entre ellos para evitar la soledad, pero yo no era de esos, y menos con alguien que me daba una mala espina desde el primer momento. «No, amigo, estoy cansado. Mañana tengo que salir temprano». Esperaba que entendiera la indirecta, pero su expresión cambió. Su sonrisa se hizo más amplia, mostrando unos dientes extrañamente blancos, y su mirada se volvió aún más penetrante. «Vaya, qué lástima. Pensé que podríamos pasar un buen rato». Hubo algo en la forma en que lo dijo que me puso la piel de gallina, casi como si las palabras vinieran con una segunda intención, algo sucio, perturbador. Encendí el camión sin dejar de mirarlo. «Nos vemos, amigo». Esperé que se apartara, pero no lo hizo de inmediato. Solo me observó unos segundos más, inclinando la cabeza, como si estuviera calculando algo. Luego, sin decir más, sonrió y se alejó lentamente. Me aseguré de cerrar las puertas, y aunque el plan era dormir un poco, el mal presentimiento no me dejó tranquilo. Me recosté en la litera con la cortina apenas entreabierta, observando el exterior. El hombre no se había ido. Seguía ahí, de pie, bajo la luz parpadeante de un poste. No estaba haciendo nada, solo mirando hacia los camiones, como si estuviera eligiendo algo. Intenté ignorarlo. Me acomodé mejor y cerré los ojos, pero un golpe seco en la puerta me hizo saltar. No fue un golpe fuerte, sino más bien un toque, como si alguien estuviera probando si estaba despierto. No respondí. Otro golpe y otro. Tomé mi cuchillo de caza que siempre llevo conmigo y me deslicé lentamente hacia el asiento del conductor. Encendí la luz de la cabina y me asomé por la ventana. Nada. Abrí la puerta de un golpe y salté al suelo, pero no había nadie. Respiré profundo, tratando de calmarme. Tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada. Volví a subir y esta vez aseguré las puertas con más firmeza. Decidí que no dormiría ahí. Me abroché el cinturón y justo cuando iba a encender el camión, mi radio CB cobró vida con un sonido estático fuerte. El canal estaba abierto y entonces una voz: «No debiste rechazarme». Se me congeló la sangre. No había tocado el radio, ni siquiera había encendido la frecuencia. La voz continuó: «Ahora me toca decidir qué haré contigo». Apagué el radio de inmediato y encendí el motor. No me importó la ley de descanso ni el cansancio acumulado. Metí primera y salí de ahí tan rápido como pude. Mientras me alejaba, vi por el retrovisor una silueta en medio de la carretera. El hombre estaba ahí, mirándome, pero lo que me hizo apretar el volante con fuerza no fue su presencia,
Fue lo que vi cuando mis luces lo iluminaron por completo. Sus piernas no tocaban el suelo. Desde entonces, nunca vuelvo a dormir en paradas de camiones solitarias. Todo parecía marchar con normalidad. Mi camión, mientras avanzaba, la tormenta se intensificaba. La nieve caía en cortinas densas. La visibilidad era mínima, pero mis años en la carretera me enseñaron a confiar en mis instintos. En un descanso corto, detuve el camión en una parada de servicio, un pequeño refugio a mitad del olvido. Fue allí donde la atmósfera comenzó a teñirse de una inquietud inexplicable. Mientras esperaba a reanudar mi ruta, vi a lo lejos una figura errante. Al principio pensé que se trataba de otro viajero buscando refugio, pero a medida que la figura se acercaba, noté algo inusual. Era una mujer completamente desprovista de ropa, y su andar era a la vez errático y lleno de una agresividad inusitada. Sin mediar palabra, se abalanzó sobre una pareja de camioneros que habían estacionado su vehículo en el lado de la carretera. La escena fue tan repentina como aterradora. «¡Deténganse!», exclamó uno de ellos, mientras intentaba detenerla con gestos desesperados. La mujer no mostraba señales de detenerse. Al contrario, parecía imbuida de una furia descontrolada. La pareja, en medio del caos, se defendía, pero la agresividad que emanaba de ella superaba cualquier lógica. La situación se tornó caótica y en medio de gritos y maniobras frenéticas, los dos camioneros desaparecieron en la oscuridad de la tormenta. Quedé paralizado por unos largos minutos. Mi mente trataba de asimilar lo sucedido, mientras mi instinto me empujaba a retroceder, a replegarme en el refugio del camión. La imagen de aquella mujer, desnuda y con una mirada que helaba la sangre, quedó grabada en mi memoria. No entendía cómo una situación tan surrealista podía desarrollarse en la solitaria inmensidad de la carretera. La policía y los equipos de rescate llegaron tarde, y el caso se convirtió en una leyenda urbana en la región. Recuerdo que, años atrás, durante un viaje similar en condiciones climáticas adversas, viví un episodio que parecía sacado de una pesadilla. Aquella noche, mientras conducía por una ruta montañosa, recibí una llamada en la radio. Era la voz temblorosa de un niño, quien viajaba con su padre en un camión de carga. El pequeño había escuchado una llamada de auxilio que venía desde un lugar abandonado, y la angustia se notaba en cada palabra. Su padre trató de calmarlo, explicándole que muchas veces la imaginación juega trucos en medio de la oscuridad, pero el terror en los ojos del niño era inconfundible. Esa llamada, aunque nunca se pudo rastrear, quedó marcada en mi mente. La idea de que en alguna parada de camiones, entre la rutina de entregas y descansos, se escondían situaciones criminales y eventos inexplicables, se convirtió en una sombra que me acompañaba en cada kilómetro recorrido. Esa experiencia me preparó de manera involuntaria para lo que viviría aquella tormentosa noche. Tras el desconcertante encuentro con la mujer, retomé la ruta, pero la incertidumbre me perseguía. La tormenta arreciaba y en el horizonte la carretera se perdía en un mar de blanco. El frío calaba hasta los huesos y cada giro del volante se volvía una apuesta contra la fatalidad. Durante esos momentos críticos se me hicieron evidentes las dificultades inherentes a la vida de un camionero. No se trataba solo de transportar mercancías, sino de enfrentarse a decisiones que podían significar la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Deberé continuar por esta ruta o tomar un desvío aunque me lleve a un camino menos transitado?, me preguntaba mientras repasaba mentalmente cada tramo de la carretera, recordando las advertencias de otros colegas. La radio emitía mensajes de emergencia, alertando sobre cortes en la comunicación y desvíos inesperados debido a la tormenta. Cada kilómetro se convertía en un reto, en una prueba de supervivencia. En un momento dado,
Mientras maniobraba con cautela, mi mente se llenó de recuerdos de aquellas historias que me contaban en las paradas de camiones, historias de encuentros paranormales, de objetos que cambiaban de lugar sin explicación y de luces extrañas que se veían en el horizonte. En esa ocasión, el sonido de la lluvia y el estruendo de la tormenta parecían acompañar mi paranoia, amplificando cada detalle, cada sombra que se dibujaba en la oscuridad. Continué mi trayecto, con la mente inmersa en un torbellino de pensamientos. Cada señal de tránsito y cada figura en la lejanía adquirían un significado ominoso. La carretera, normalmente un aliado en mis viajes, se transformaba en un escenario hostil, plagado de secretos y recuerdos dolorosos. La incertidumbre sobre lo sucedido aquella noche en la parada de servicio se mezclaba con la angustia de enfrentar una tormenta que parecía no tener fin. Mientras avanzaba, observé a lo lejos una silueta en la orilla de la carretera. La figura se movía lentamente, casi imperceptiblemente, y aunque intenté no detenerme, la curiosidad pudo más que mi prudencia. Reduciendo la velocidad, me acerqué con cautela, tratando de discernir si se trataba de un animal o de alguna otra presencia inexplicable. Sin embargo, al llegar lo suficiente, la figura desapareció en el aire, dejando tras de sí un eco de misterio que se apoderó de mi mente. ¿Qué clase de espectro se oculta en estos parajes?, me dije en voz baja, mientras el motor del camión seguía rugiendo en medio del viento y la nieve. La radio del camión, mi única conexión con el mundo exterior, comenzó a transmitir un mensaje que me heló la sangre. Atención a todos los conductores. Se reportan movimientos inusuales en la zona del Monte Alto. Se recomienda extrema precaución y, en lo posible, evitar la ruta hasta que se aclare la situación. Esa voz, llena de preocupación, resonó en el habitáculo de mi camión y me hizo sentir aún más aislado. La combinación de la tormenta, la soledad y las advertencias generó una atmósfera de tensión que parecía envolver cada fibra de mi ser. Decidí contactar a otro camionero que conocía de rutas habituales, buscando consejo o al menos la confirmación de que no estaba perdiendo la cordura. ¿Estás viendo lo mismo que yo?, pregunté, esperando una respuesta que pudiera disipar mi creciente inquietud. La voz al otro lado de la línea se mostró serena, pero había un dejo de preocupación en su tono. Amigo, la carretera de Monte Alto tiene fama de ser conde de extrañas apariciones. He oído historias, pero nunca creí en ellas hasta ahora. Mantente alerta y, por el amor de Dios, no te separes demasiado del camión. Sus palabras, aunque calmantes, no lograron disipar completamente la sensación de peligro. Con cada kilómetro recorrido, el entorno se volvía más sombrío y las sombras parecían cobrar vida. La realidad se mezclaba con la fantasía, y la frontera entre ambos se desdibujaba en la tormenta. La tormenta no daba tregua y la tensión en el aire se volvía insoportable. Fue entonces cuando, de repente, la radio volvió a emitir un mensaje, esta vez con una urgencia inusitada. Se detecta una anomalía en la zona norte. Se solicita a todos los conductores que se dirijan a la estación de servicio del Pueblo Viejo para una inspección urgente. Aunque la estación de servicio estaba a muchos kilómetros de distancia, la voz en la radio insistía en la gravedad de la situación. Mi instinto me indicó que no debía ignorar tal advertencia, y con reticencia decidí cambiar de ruta, encaminándome hacia el Pueblo Viejo. La incertidumbre me carcomía, pero sabía que el peligro acechaba en cada rincón. Durante el trayecto recordé aquella historia del niño y su padre, una experiencia que me había marcado profundamente. En aquella ocasión, la llamada de auxilio que el pequeño había escuchado seguía resonando en mi mente. Me pregunté si acaso esa voz de auxilio era la misma que ahora se manifestaba en la radio, o si se trataba de otro espectro emergido de la noche. Cada pensamiento me sumía más en la paranoia, y la realidad se volvía un laberinto de sombras y ecos del pasado.
Llegar al pueblo viejo fue como adentrarme en un escenario sacado de una novela de terror. Las luces parpadeantes de la estación de servicio apenas iluminaban el camino y el silencio que reinaba en el lugar era abrumador. Al detener el camión me sentí observado, como si los viejos muros de aquel lugar guardaran secretos inconfesables. Un hombre mayor, con la piel curtida por el sol y el tiempo, se acercó a la cabina del camión. Su mirada era penetrante y sus palabras, aunque calmadas, llevaban consigo la sabiduría de años en la carretera. «Veo que has venido a la hora señalada», dijo con voz pausada. «Aquí, en este pueblo, la noche guarda secretos que no todos están dispuestos a conocer». No pude evitar sentir un escalofrío al escuchar sus palabras. La manera en que me hablaba, como si supiera más de lo que yo podía imaginar, me hizo dudar de mis propias percepciones. Sin embargo, lo que más me llamó la atención fue la insistencia en sus ojos, que parecían decir que la verdad era más oscura de lo que cualquiera podría imaginar. «¿Qué sucede en este lugar?», pregunté, tratando de mantener la calma, aunque mi voz traicionaba mi nerviosismo. El hombre esbozó una leve sonrisa, una mueca que no alcanzaba a iluminar sus ojos. «Aquí se han dado hechos que desafían toda explicación racional. Hace ya muchos inviernos, en noches como esta, la gente ha desaparecido sin dejar rastro, y aquellos que han regresado lo han hecho con historias que parecen sacadas de un infierno. Pero, te advierto, no todos los que escuchan estas historias logran mantener la cordura». Sus palabras calaron hondo en mí, despertando un temor ancestral que se mezclaba con mi propia experiencia en la carretera. La idea de que la realidad pudiera ser tan implacable y a la vez tan frágil me hizo cuestionar cada decisión tomada en aquella noche. Mientras conversábamos, mi mente volvía una y otra vez a la imagen de la mujer desnuda y agresiva. ¿Quién era? ¿Qué fuerza la impulsaba a actuar de aquella manera? La incertidumbre se mezclaba con la intriga, y el ambiente en la estación de servicio parecía cargado de una energía oscura y casi palpable. «¿Has visto algo similar?», pregunté al hombre mayor, con una mezcla de miedo y fascinación. Él asintió lentamente, mirando hacia el horizonte como si recordara un pasado distante. «Esa mujer es una leyenda entre nosotros, los que vivimos en la carretera. Se dice que en noches de tormenta, cuando la nieve oculta el camino, aparece sin previo aviso para marcar la llegada de algo terrible. Algunos afirman que es el espíritu de una mujer que sufrió una injusticia en vida y que regresa para vengarse de quienes se atreven a transitar por estos caminos solitarios. Otros, sin embargo, creen que es un presagio de desgracias mayores». Sus palabras, cargadas de misticismo, se entrelazaban con mis propias vivencias. La historia de la mujer y la llamada de auxilio que había escuchado años atrás parecían formar parte de un rompecabezas que la tormenta intentaba revelar. Cada fragmento de información se unía para formar una imagen inquietante, donde la realidad y la leyenda se fundían en un único y aterrador relato. Decidí pasar la noche en la estación, esperando que el amanecer aclarara tanto la tormenta como mi mente. Sin embargo, el descanso fue efímero y la noche se volvió aún más densa. Alrededor de la medianoche, mientras intentaba conciliar el sueño en una pequeña habitación que el dueño de la estación había dispuesto para los viajeros, escuché ruidos en el exterior. Eran golpes suaves, como si alguien intentara derribar la puerta, o quizás eran simples juegos de la mente bajo el influjo de la tensión. Sin pensarlo dos veces, me levanté y me asomé por la ventana. La oscuridad era total, solo rota por el tenue resplandor de la luna oculta entre las nubes. No pude ver a nadie, pero la sensación de ser observado era abrumadora. El silencio se hizo más profundo, y la idea de que algo o alguien me rodeaba por los alrededores me hizo estremecer. «¿Quién anda ahí?», grité en voz baja, aunque sabía que mi pregunta se perdería en el viento. La respuesta no llegó,
pero el miedo se había instalado de manera definitiva. Recordé entonces las palabras del hombre mayor y comprendí que en este lugar cada detalle, cada sombra, podría ser la manifestación de una fuerza desconocida. Esa noche, el miedo se transformó en una presencia casi física, una entidad que parecía impregnar el aire y recortar cada rayo de esperanza. Durante esas horas interminables, la radio en la habitación comenzó a emitir fragmentos de noticias y advertencias de otras partes del país. Las voces en la radio parecían contar historias similares a la mía. Encuentros extraños en carreteras solitarias, desapariciones inexplicables y una atmósfera que convertía cada kilómetro en una apuesta contra lo desconocido. La conexión entre esos relatos y mi propia experiencia se volvió ineludible. En uno de esos mensajes, una voz masculina anunció: «A todos los conductores, manténganse alerta. Se han reportado casos de apariciones que alteran el curso normal de la vida en la carretera. Eviten desviarse de la ruta establecida y en caso de emergencia, contacten con las autoridades locales». La repetición de ese mensaje parecía insistir en que la carretera había dejado de ser un simple camino de tránsito para convertirse en un territorio donde lo inexplicable se manifestaba con impunidad. Esa noche me vi obligado a aceptar que la vida de un camionero estaba plagada de desafíos mucho más allá del desgaste de la máquina o el agotamiento físico. El peligro acechaba en cada recodo, y la incertidumbre era la única constante. Entre el murmullo de la radio y el eco de mis propios pensamientos, me encontré conversando con la oscuridad. No fue una conversación en el sentido literal, sino más bien un monólogo interior donde cada palabra era una reflexión sobre la fragilidad humana y la fuerza incontrolable de lo desconocido. ¿Será que la carretera nos está llevando a un destino del que no podemos escapar?, me preguntaba en voz baja, mientras la nieve golpeaba la ventana con furia contenida. Cada pregunta se mezclaba con el temor a lo inevitable, a que la noche pudiera revelar secretos demasiado oscuros para la comprensión humana. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a asomar tímidamente, el ambiente en la estación parecía cambiar, como si la luz intentara disipar la oscuridad acumulada durante horas interminables. Sin embargo, el alivio fue breve. El dueño de la estación, con gesto grave, me informó que había encontrado algo en uno de los rincones menos transitados del lugar. «Encontré unas huellas extrañas cerca del almacén», dijo, mientras sacudía la cabeza con incredulidad. «No se parecen a las de ningún animal conocido, y la forma en que se adentran en el terreno sugiere que algo o alguien estuvo merodeando por aquí durante la noche». La descripción de las huellas era tan precisa y realista que no pude evitar pensar en la mujer desnuda y agresiva. ¿Podrían esas huellas pertenecer a ella? O peor aún, ¿serían el indicio de una entidad que se alimentaba del miedo y la desesperación de los viajeros? Decidí acompañar al dueño de la estación en una breve investigación. Con cada paso, el terreno nevado se volvía un escenario de misterio, donde cada huella parecía contar una historia de terror y angustia. La conversación era escasa, pero el ambiente hablaba por sí mismo. La soledad, el frío y la incertidumbre se unían en un concierto macabro que resonaba en lo más profundo del alma. «No sé qué pensar, pero hay algo aquí que desafía toda explicación», murmuró el dueño, mirando las huellas con un semblante perturbado. El análisis de las marcas me hizo recordar otras historias que había escuchado en paradas de camiones, donde la realidad y la leyenda se entrelazaban en un abrazo mortal. La presencia de lo inexplicable en la carretera era algo que, a pesar de mi escepticismo, se hacía innegable en momentos como ese. Con el amanecer disipando la noche y las sombras, regresé a mi camión sintiendo que había presenciado una parte de la verdad oculta en la carretera. El encuentro con la mujer, la tormenta, las huellas y las advertencias en la radio se amalgamaban en una experiencia que desafiaba toda lógica. Sin embargo, sabía que debía retomar mi ruta,
porque en la vida de un camionero cada minuto cuenta y no hay lugar para detenerse, por más terrorífica que sea la realidad. El camino volvió a abrirse ante mis ojos, aunque la sensación de ser observado persistía. Cada kilómetro recorrido era una batalla contra el miedo y la incertidumbre, una lucha constante por mantener la cordura en medio de un entorno que parecía conspirar para perturbar la paz interior. Durante el trayecto, la radio siguió emitiendo fragmentos de noticias alarmantes. En uno de ellos se mencionaba un incidente en el que un padre y su hijo se enfrentaron a una decisión crítica durante una tormenta de nieve. La historia relataba cómo, en medio del caos, el pequeño había presenciado una escena que marcó su vida para siempre: la aparición de una figura en la carretera que emitía una llamada de auxilio desgarradora. El padre, entre el temor y la responsabilidad, tuvo que tomar una decisión que definió el destino de ambos. La tensión y el terror descritos en ese relato se mezclaban con mi propia experiencia, creando un lazo invisible que unía las vivencias de todos aquellos que transitábamos la vasta red de rutas. En un momento recordé vívidamente la voz del padre: «Hijo, en la carretera no todo es lo que parece. Debemos estar alerta, pues el peligro se oculta en cada sombra y cada giro inesperado». Esa frase resonaba en mi mente y me daba fuerzas para seguir adelante, a pesar del frío y el temor. Cada conversación, cada mensaje en la radio parecía un eco del destino que, de alguna manera, se repetía en la inmensidad de la carretera. Horas más tarde, cuando el sol comenzaba a ceder su lugar a una frágil penumbra vespertina, el ambiente en la ruta se volvió aún más opresivo. La tormenta había dejado de ser una mera inclemencia meteorológica y se transformó en un telón de fondo para eventos que parecían sacados de una pesadilla. Mientras conducía a través de un tramo solitario y serpenteante, la sensación de ser acechado se intensificó. El camión, a pesar de su imponente presencia, parecía pequeño ante la vastedad de la oscuridad que se cernía sobre el camino. De repente, las luces del camión comenzaron a parpadear y la radio emitió un chirrido metálico que cortó el silencio. Un sentimiento de presagio ineludible me recorrió la espalda. Sin previo aviso, una figura se materializó a pocos metros de la carretera. Era la misma mujer la que había aparecido en la parada de servicio, y su mirada era ahora más intensa, llena de una furia y desesperación que desafiaba la comprensión. Esta vez no se limitó a atacar a una pareja de camioneros. Su presencia parecía invocar una fuerza oscura que amenazaba con devorar todo a su paso. «¡Alto!», grité con voz temblorosa, frenando bruscamente para evitar colisionar. La mujer se detuvo en seco, y por unos instantes el tiempo pareció congelarse. El aire se llenó de un silencio abrumador, roto únicamente por el viento que arrastraba la nieve y el latido acelerado de mi corazón. La figura se acercó lentamente, y pude distinguir una expresión de sufrimiento en su rostro, mezclada con una rabia incontrolable. Era como si la mujer fuera a la vez víctima y verdugo de una condena eterna. «¿Qué quieres de mí?», pregunté con voz entrecortada, sin saber si esperaba una respuesta o si estaba a punto de ser arrojado al abismo del terror. La respuesta llegó en forma de un grito desgarrador, un lamento que parecía provenir de otro mundo. La figura se desvaneció tan repentinamente como había aparecido, dejando tras de sí una estela de frío y desesperación. Mi camión siguió avanzando lentamente. Cada metro recorrido era una victoria contra la oscuridad, pero también un recordatorio de que la carretera escondía secretos demasiado oscuros para ser ignorados. La escena se repetía en mi mente: la llamada del padre, la imagen del niño temblando ante lo desconocido, y ahora la aparición de esa figura en medio de la tormenta. Cada elemento se entrelazaba en un tejido de terror y misterio, como si la carretera misma se hubiera convertido en un ente consciente, dispuesto a recordar a los viajeros la fragilidad de la vida.
con el crepúsculo cediendo paso a la noche, me vi obligado a tomar una decisión. La tormenta, la presencia de lo inexplicable y las advertencias de la radio me empujaban a buscar refugio, a alejarme de aquella ruta que parecía condenada a revelar horrores inimaginables. Sin embargo, la naturaleza de mi trabajo me obligaba a continuar, a enfrentar cada desafío con la convicción de que, a pesar de todo, la ruta era mi hogar. Decidí comunicarme nuevamente con aquel camionero que me había aconsejado anteriormente. Su voz, ya cargada de la experiencia de incontables jornadas, trató de infundirme calma. Amigo, si sientes que la oscuridad te abruma, toma un desvío hacia la ruta segura. Pero recuerda, en la carretera cada decisión tiene su costo. Si decides seguir, asegúrate de mantenerte cerca del camión y de confiar en tus instintos. Sus palabras me acompañaron mientras retomaba el volante. La decisión estaba tomada. Continuaría, pero con la precaución de un hombre que ha visto demasiado. La tormenta parecía calmarse ligeramente y la nieve, aunque persistente, se volvía menos amenazante. Sin embargo, el recuerdo de la mujer y de aquella escena aterradora nunca se disiparía por completo. Mientras avanzaba, la radio volvió a transmitir un mensaje final. Atención conductores, se recomienda extrema precaución en la zona norte. La noche es larga, pero el amanecer siempre llega. Mantengan la calma y, sobre todo, no se separen de su vehículo. Ese mensaje, aunque reconfortante en cierta medida, me dejó con una sensación de inquietud que no podía sacudirme. La carretera, con todas sus luces y sombras, era un testigo mudo de historias que desafiaban la lógica y la razón. En ese instante comprendí que, a pesar de la modernidad y el avance de la tecnología, la esencia de la vida de un camionero seguía siendo la misma: una lucha constante contra lo desconocido, un viaje interminable en el que cada kilómetro recorría las fronteras entre la realidad y la fantasía. A medida que el camión se adentraba nuevamente en la vastedad de la ruta, mi mente se llenaba de pensamientos y reflexiones. Había sido testigo de algo que trascendía la lógica, algo que no podía ser explicado con palabras simples. La experiencia de aquella noche se convirtió en una lección de humildad, un recordatorio de que, en la inmensidad del universo, la vida es tan efímera como un destello en la oscuridad. Recordé las palabras del hombre mayor en la estación y la advertencia del otro camionero. Cada uno de ellos había compartido una parte del mismo enigma. La carretera no era solo un camino de asfalto, sino un escenario donde se desarrollaban historias de terror y de redención. La presencia de la mujer, la llamada de auxilio del niño y las huellas en la nieve formaban parte de un entramado de sucesos que, aunque difíciles de comprender, eran innegablemente reales. Cada noche en la carretera es una apuesta contra lo desconocido. Cada historia que se escucha en una parada de camiones, cada advertencia que resuena en la radio, es una pieza del rompecabezas que forma la vida de un camionero. Y aunque a veces parezca que la oscuridad es impenetrable, siempre hay un rayo de luz, una señal que nos recuerda que el amanecer llega tras la noche más oscura. Hoy, mientras escribo estas líneas, la memoria de aquella noche sigue presente en cada trayecto. La carretera, con su belleza salvaje y su peligro latente, se ha convertido en una extensión de mi propio ser. No obstante, la experiencia vivida me ha enseñado a valorar cada momento, a escuchar la voz del instinto y a respetar la fuerza incontrolable que habita en la oscuridad. A todos aquellos que transitan por caminos solitarios, les digo, la ruta es un ente vivo y en cada recodo se esconde un misterio que puede cambiar tu vida para siempre. No es solo una cuestión de distancia o de carga transportada, sino de experiencias que, aunque aterradoras, forjan el carácter y te recuerdan la fragilidad de la existencia. Esa mujer, la figura desnuda y agresiva, puede haber sido la encarnación de un destino trágico o un simple espectro de la tormenta. Lo cierto es que su aparición me marcó profundamente y hasta el día de hoy, cada vez que la nieve cae con furia,
en una noche de invierno, siento que la carretera vuelve a hablarme en un lenguaje que solo quienes hemos vivido sus horrores podemos comprender. Y así concluye mi relato, un testimonio de la oscuridad y la luz que conviven en la vida de un camionero. Que esta historia sirva de advertencia y de consuelo. En la inmensidad de la noche, la valentía se mide en cada decisión y cada kilómetro recorrido es un triunfo sobre el miedo. La ruta continúa y aunque el terror pueda acechar en cada sombra, la determinación y la pasión por este camino hacen que cada amanecer sea una victoria sobre lo inexplicable. Que la carretera nos proteja y que la luz del amanecer nos recuerde siempre que, incluso en la noche más oscura, hay esperanza. Esta es mi verdad, narrada con la crudeza de la realidad y el misterio que solo la carretera puede ofrecer.